En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a abordar uno de los problemas teóricos más conocidos que suele presentarse como una objeción a la existencia de Dios, pero a veces incluso con cierta agresividad, como una especie de insulto, como una especie de burla o casi de blasfemia con respecto a Dios. Básicamente de lo que se trata es de una especie de contradicción interna en el ser divino o en los atributos de Dios. El argumento básicamente se plantea de este modo: si Dios existe, tiene que tener una serie de atributos infinitos. Por ejemplo, tiene que ser infinito en su poder, tiene que ser infinito en su bondad y tiene que ser infinito en su sabiduría. Pero si Dios cumple con esos tres infinitos, entonces el problema del mal, que siempre será un desafío para la mente humana, el problema del mal se vuelve insoluble y se plantea de este modo. Sobre todo el problema del sufrimiento del inocente. Pensemos en el caso del niño que sufre, pensemos en el caso de la persona, de la mujer que es abusada repetidas veces, pensemos en las víctimas inocentes de la guerra. Es decir, hay mucho dolor en este mundo y da la impresión de que Dios o no se entera y entonces no es sabio, o no puede hacer nada y entonces no es poderoso, o no le interesa realmente y entonces no es bondadoso. Porque si a Dios realmente le interesara y lo supiera y pudiera hacer algo, entonces tendría que hacer algo. Como vemos que Dios no hace nada, vemos que sigue sucediendo el abuso de tantas mujeres, vemos sufrir a tantos inocentes, vemos padecer a tantos niños y vemos que esto se repite generación tras generación. Entonces el consuelo que ofrece Dios es un consuelo muy pobre, es un consuelo engañoso, es una especie de narcótico del cual habría que desprenderse. Ese es el planteamiento del problema. Como dato interesante que descubrí relativamente hace poco, pero siempre me gusta compartir lo que encuentro, resulta que los tres atributos principales de este trilema, se llama esto, ¿no? No es un dilema porque no son dos, sino trilema. Los atributos que aparecen en este trilema son precisamente los que varios autores, entre ellos pues que yo conozca más, Santa Catalina de Siena, presentan como las atribuciones propias de las personas divinas. En este curso distinguimos entre atributos y atribuciones. Los atributos se refieren a la naturaleza, a la sustancia de Dios, a la esencia divina, que son los que vimos, por ejemplo, en nuestras clases anteriores, la simplicidad, la infinitud, etc. Mientras que las atribuciones son aquellas características o aquellas descripciones del ser divino que parecen más apropiadas para referirse a alguna de las personas divinas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la redención, sabemos que la redención es obra de toda la Trinidad, pero si decimos redentor, pensamos inmediatamente en Cristo. Eso se llama una atribución. Lo mismo si pensamos en la creación, pues la creación es obra de toda la Trinidad. De hecho, veremos en la parte correspondiente a nuestro curso, veremos que todas las obras de la Trinidad hacia afuera, lo que se llaman las obras ad extra de la Trinidad, siempre son obras de toda la Trinidad. Este es uno de los descubrimientos y de las afirmaciones fundamentales de San Atanasio, que fue el primero en consolidar de un modo sistemático la doctrina trinitaria. Entonces, si hablamos, sabiéndose que la creación es obra de toda la Trinidad, si decimos el Creador, pues pensamos más en el Padre. Y lo mismo la santificación es una atribución que nosotros damos o asociamos más naturalmente con el Espíritu Santo. Eso se llaman las atribuciones. En ese sentido, hay atribuciones que tienen más que ver con las personas divinas, el poder con Dios Padre, la bondad con Dios Espíritu, la sabiduría con Dios Hijo,
Y también comentaremos en el respectivo momento, comentaremos que esto no es original de Santa Catalina, sino que esto viene de San Agustín. Es lo que se llama la versión o la presentación psicológica del misterio trinitario, porque asocia el poder con la memoria, la bondad con la voluntad y la sabiduría con la inteligencia. De tal manera que este esquema en el fondo proviene de San Agustín. La persona que más lo desarrolla es Santa Catalina, la doctora de la Iglesia, por supuesto, y es muy interesante ver que hay este esquema trinitario que aparece aquí, porque entonces uno siente que el ataque de los tres infinitos, que es el tema que tenemos hoy, uno siente que el ataque de los tres infinitos de alguna manera es como poner a Dios en guerra con Dios, es como dispararle un misil al centro del misterio trinitario. Bueno, ¿cómo puede uno resolver ese problema? Es decir, ¿qué respuesta podemos dar frente a esto? Porque de hecho, pues el mal existe, y no solamente el mal, llamémoslo natural, como puede ser una inundación o como puede ser incluso una plaga, una epidemia. No es solamente una epidemia, no es solamente una inundación. Aquí estamos hablando de ese mal perpetrado, de ese mal moral, se le llama en teología, el mal moral. El mal moral existe y nos preguntamos por qué Dios no hace nada. Esa es la pregunta que aparece ahí. Bueno, vamos a tratar de abordar este problema como en tres momentos diferentes. A ver que Dios me ayude y que yo pueda expresarme bien. Vamos a abordarlo en tres momentos diferentes. El primer momento es darnos cuenta de los conceptos falsos que tenemos con respecto a estas tres palabras, poder, bondad y sabiduría, cuando los referimos a Dios. Entonces, nuestro primer enfoque, nuestro primer momento, es lo que llamamos una clarificación conceptual. Porque usualmente, cuando se plantea el problema de los tres infinitos, hay un error muy grave en la parte conceptual. Entonces tenemos que empezar por una clarificación conceptual. Clarificación conceptual. ¿Por qué? Porque piense usted, por ejemplo, lo que significa la palabra poder. Para muchas personas, el poder significa la capacidad de realizar lo que está en mi querer. Eso es poder para muchas personas. Entonces, una persona poderosa, pues es la persona que puede salirse con la suya, es la persona que impone su voluntad, es la persona que puede pasar del querer al hacer, del querer al realizar. Esa es la idea de poder. Pero resulta que el dato fundamental, y aquí entra el primer elemento clave de nuestra respuesta, los atributos divinos son atributos de la esencia. Ya lo dije antes, pero ahora lo repito. Los atributos divinos son atributos de la esencia. ¿Por qué eso es fundamental? Porque si los atributos son atributos de la esencia, quiere decir que nunca existen separados unos de otros. Oiga esa hermosura. ¿Cuál es la primera respuesta en la clarificación conceptual? Los atributos divinos, esto vale para el ser divino, esto no vale para el ser humano. Los atributos divinos nunca existen separados. ¿Por qué no existen separados? Pues hombre, porque son características de la esencia. Todos y cada uno de ellos son miradas a la esencia. Y eso no sucede en usted ni sucede en mí. Quiero decir, yo puedo ser una persona poderosa, pero mi esencia no es el poder. Yo puedo ser una persona inteligente o una persona buena. Y la prueba de ello es que una persona que puede ser muy buena, después se puede volver muy mala. O lo contrario, una persona que era muy mala, se convierte, pues ese es el tema de la conversión, se convierte y se vuelve una gran persona y se vuelve una persona muy buena. Lo cual demuestra que la bondad no se identifica con la esencia. En cambio, los atributos divinos son atributos de la esencia
Y como demuestra Santo Tomás, que ese fue un tema que no estudiamos aquí porque no todo se puede estudiar en un curso de esta longitud, en Dios no hay nada accidental. En nosotros sí hay cosas accidentales. De hecho, las cualidades, las virtudes, son accidentales en nosotros. Alcanzan a ser casi una segunda naturaleza cuando adquirimos hábitos. Por ejemplo, si una persona es sincera, pero de verdad sincera, eso llega a convertirse casi en parte de su esencia. Pero esa persona que es súper sincera, frente a un soborno altísimo, frente a un miedo aterrador, puede dejar de ser sincera, donde se demuestra que no era parte de su esencia. Entonces, en Dios no hay nada accidental, en Dios todo es sustancial y por consiguiente cada uno de sus atributos es intercambiable con su esencia. No hay un atributo que sea mayor ni menor que otro. Esto vale para muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno habla de la justicia de Dios o de la misericordia de Dios. Usted sabe que hay un modo de predicar de Dios o de las cosas divinas que realmente habla de Dios como si Dios fuera solamente justicia. Se dice que Martín Lutero, por ejemplo, tenía una severa herida emocional con respecto a Cristo, y él mismo dice que él oía la palabra Cristo, oía el nombre de Cristo y temblaba porque solo podía mirar a Cristo como juez. Pues sí, Dios es justo, y es muy importante afirmar que Dios es justo, pero así como es justo, es compasivo. Otra predicación se va al otro extremo, entonces Dios es misericordia, súper misericordioso, pero llega un momento en el que te hablan tanto de la misericordia que casi parece que te están diciendo que Dios es el cómplice alegre de tus pecados, como quien dice, a Dios no le importa que tú peques porque Dios es tan misericordioso, que por consiguiente eso significa que no te debes preocupar de la justicia de Dios. La justicia de Dios es del tamaño de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es del tamaño de la justicia de Dios. Entonces fíjate que el primer problema que cometemos aquí es que nosotros pensamos el poder desconectado de la sabiduría. Hay una frase que escuché hace mucho tiempo, perdí la fuente, obviamente no es una frase mía, una frase que dice: si Dios te diera su poder durante 5 minutos, tú cambiarías muchas cosas en el mundo. Pero si Dios te diera su poder y su sabiduría durante 5 minutos, probablemente no cambiarías nada. Porque está el tema de que el poder no está desconectado de la sabiduría. Entonces, eso quiere decir que yo, al hablar de poder en el trilema de los infinitos, al hablar del poder, el error inconsciente que se comete es la falta de clarificación conceptual. No me separes, por favor, el poder de la sabiduría. No, pero Dios puede hacer algo. Sí, pero ¿tú sabes qué es lo que quiere Dios con esto que está sucediendo? O sea, no presumas de que tú ves todo lo que Dios ve. Hay cosas que tú ves y hay cosas que no ves. Pensemos, por ejemplo, en esto. Este hombre llamado Íñigo de Loyola, conocido después por su nombre Ignacio de Loyola, es decir, San Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús, un inmenso santo, indudablemente. Íñigo, pues era un hombre creyente, él era un creyente, él era un católico, no era un católico súper fervoroso, pero cuando él estaba en la vida militar, él era un católico. Y ustedes saben que estos ejércitos, pues siempre hacían sus oraciones. De hecho, pues ha habido una gran asociación entre oración, piedad y vida militar, que es una cosa que uno se encuentra en muchos lugares. Entonces, él era un hombre católico. Y si él, siendo católico, recibe la herida brutal que tuvo, que fue una herida en una pierna, hasta donde yo entiendo, si él tiene esa herida en esa pierna, si tú te restringes únicamente a la herida, el dolor que tuvo, tú dices, ¿por qué Dios permite esto? Pero hay una cosa que ya no sabe todo el mundo, y es que él tuvo una primera operación. Esa primera operación tiene la característica de que es una operación sin anestesia, porque no había anestesia en el tiempo. Y usted sabe que la gente gritaba, se desmayaba de dolor. O sea, yo no sé si usted ha visto una persona que haya sido operada de las rodillas, con todas las anestesias y las terapias la gente sufre brutalmente.
Pues este señor tuvieron que meterse con la rodilla de él y lo operaron mal. Quedó mal operado. Entonces tuvieron que volver a operarlo de nuevo sin anestesia. O sea, usted imagínese que vamos a intervenirle su rodillita querida, esa vamos a intervenírsela sin anestesia. Es un grado de sufrimiento brutal. Pero resulta que a través de, este es uno de los conceptos fundamentales para resolver el trilema, a través de, y aquí entonces pasamos al segundo punto. El segundo punto es el sofisma de la limitación temporal. Sofisma, segundo punto, sofisma de la limitación temporal. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que yo no puedo tratar la historia humana simplemente tomando fotos. ¿Qué quiero decir con la metáfora de tomar fotos? Que si yo le tomo una foto al dolor brutal de Íñigo, al dolor salvaje, descomunal, capaz de desmayar a una persona fuerte y valiente, si yo le tomo una foto a esa persona ahí, si yo tomo solo esa escena y digo, ¿por qué Dios permite esto? No tengo respuesta, pero eso se llama el sofisma de la limitación temporal. Espere tantico. Espere tantico, ¿qué quiere decir? Tantico dicen en Santander, ¿no? Espere tantico. Mire, si usted espera tantico, usted se da cuenta, oiga, es que a través de, entonces aquí es donde entra nuestra famosa expresión. Esa expresión es a través de. ¿Qué quiere decir eso? La película no ha terminado. ¿Por qué pasa esto? Hay segunda temporada, exactamente. Y en esa segunda temporada encontramos que la convalecencia de Íñigo se prolongó y se prolongó y se prolongó, y ustedes saben lo que pasó. En medio de su larguísima convalecencia, él se pone a leer a Juan de Vorágine y se pone a leer Vidas de Santos, y un día la moción del Espíritu Santo le toca el corazón y él siente, como lo cuenta él mismo, él siente, oiga, ¿y si yo hiciera lo mismo que hizo un Francisco o un Domingo? Y entonces entra en un proceso de conversión y empieza a buscar realmente a Dios. Entonces, cuidado con el sofisma temporal. El sofisma temporal es limitar la película solamente a esto. El sofisma temporal es quedarme solo con un aspecto, con un momento, con una etapa. Y el plan de Dios no es únicamente para este momento. El plan de Dios trasciende. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno cuando uno ve a una persona sufriendo brutalmente? A mí me han tocado algunas de esas historias, seguramente a muchos o todos ustedes les habrán tocado también. Piense usted, por ejemplo, este caso. Resulta que un papá tiene su niño, papá y mamá pues tuvieron su hijo, el hijo con una condición autista. Este hijo va creciendo con todas los interrogantes, las frustraciones, los dolores que tiene un hijo en esa condición, porque además se trata de un autismo profundo. Más o menos ellos han asimilado eso. El hijo llega como a sus 17, 18 años de edad y un día paseando con otra persona por un hermoso parque, se le ocurre al muchachito autista, se le ocurre tirarse a un lago, porque le gusta el agua, entonces se tira al lago. Las personas que están ahí no logran impedirlo y el muchacho muere. Entonces, tenía un hijo que me salió autista, el diagnóstico gravísimo, autismo profundo, hacemos lo que podemos y se muere ahogado. ¿Ahora qué? ¿Ahora dónde está Dios? ¿Ahora qué hacemos ahí? Es evidente que cuando tenemos que afrontar, y esta es una aclaración muy importante, una cosa es el abordamiento o el abordaje teórico de esto, y otra cosa es el abordaje pastoral. Uno tiene que entender que la persona sufre una limitación temporal. Cuando yo me encuentro con ese papá, con esa mamá, que acaba de perder a su hijo en un accidente absurdo, esa persona no necesita que yo le haga un esquema ni que yo le haga muchas explicaciones. Esa persona necesita presencia, escucha, compañía, solidaridad, empatía.
Entonces, ¿qué tiene que hacer uno cuando se encuentra con una persona enloquecida de dolor por lo que está sufriendo ella misma o por una persona que perdió o alguien muy querido para él o para ella? ¿Qué tiene que hacer uno? Pues eso, acompañar, callar. El mismo libro del profeta Ezequiel dice eso, ¿no? El profeta Ezequiel dice que el profeta fue transportado a donde estaban los deportados junto al río Quebar y dice: guardé silencio una semana. Durante una semana guardé silencio porque veía que era muy profundo su dolor. Entonces, cuando nosotros decimos que el trilema de los infinitos puede ser resuelto, hay que aclarar, por favor, no piense usted que ninguna explicación le va a servir a una madre desgarrada de dolor porque le mataron a su hijo, porque lo perdió, o a una persona que está en absoluto shock porque le dicen su cáncer es grave, a usted le quedan pocos meses de vida. Y mucho peor si la persona tiene hijos. Son situaciones que nosotros, religiosos, sacerdotes, afrontamos con cierta frecuencia. Usted no piense, por favor, que es el momento de entrar en una gran explicación teórica y sacar a relucir todo lo que sabe Santo Tomás o del que sea. Es el momento del silencio, de la empatía, de cumplir Romanos 12, llorar con el que llora. Hay que estar ahí, hay que hacer presencia, hay que hacer compañía. Lo único que uno puede hacer es que si la persona entra ya en una tónica de blasfemia, lo que uno puede hacer es suavemente decirle a la persona: mira, no te sirve eso, calmémonos un poco. Hay que entender que hay gente que se rebela contra Dios, que grita contra Dios en una cosa de estas. Pero aún en esas circunstancias, nuestra actitud pastoral tiene que ser compasiva, tiene que ser de una profunda solidaridad, tiene que ser de una profunda empatía. Sin embargo, eso no nos permite seguir con nuestro análisis. Nos damos cuenta que esa persona, por la intensidad de su dolor, ¿qué es lo que está sufriendo? El sofisma de la limitación temporal. No está viendo nada más. No está viendo nada más, solamente está viendo su dolor. Yo conocí otro caso, otra familia. A todos los sacerdotes, creo, casi todos nos pasan esas historias, y muchos de ustedes ya las habrán vivido. Otra familia que tenía el caso de un niño con síndrome de Down, había que vigilarlo mucho, resulta que encontró manera de salirse de la casa. Una historia muy parecida a la anterior, ambas son historias reales. El niño se cae en un caño, finalmente lo encuentran a los 3 días, es decir, una cosa espantosa. ¿Qué puede hacer uno en ese momento? Solamente acompañar, orar, hacer presencia, llorar con el que llora, escuchar, tratar de ayudar a que la persona no se sienta desesperada. Es muy difícil, es muy exigente emocionalmente. Pero ustedes pueden creer que esta que es una familia que yo conozco, después de unos años, empiezan a pensar las cosas de otro modo. Por ejemplo, de este otro modo. Cada día que tuvimos al niño, vamos aquí a inventarnos un nombre, vamos a llamarlo, por ejemplo, Rafael, por decir algo. Cada día que tuvimos a Rafael era un regalo de Dios. Y Dios nos concedió este regalo durante el tiempo que Él consideró que debíamos tenerlo. Ese es un lenguaje muy diferente del que ellos tenían el día absolutamente negro en que les llegó esa noticia espantosa. Entonces hay que salir del sofisma de la limitación temporal. El plan de Dios no tiene que quedar claro en el espacio de una hora, ni de un día, ni de un año. Y hay muchas preguntas que nadie sabe responder. Porque es que acuérdate que Dios es eterno. Y eso significa que las respuestas de Dios, por algo dice San Pedro en su segunda carta, para Dios un año es, ¿cómo es? Un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, dice el apóstol San Pedro en su segunda carta. Entonces hay cosas que uno no entenderá. Entonces por eso tenemos que agregar el tercer elemento, que es el sofisma de la imposición de nuestra inteligencia. El sofisma de la imposición de nuestra inteligencia. ¿Qué queremos decir con eso? Hay una frase que me parece que es de San Atanasio,
donde estoy bastante convencido que es San Atanasio. San Atanasio dice, hay gente que habla de Dios preguntándose, ¿y cómo puede ser esto? ¿Y cómo puede ser esto? Y dice él, como si no pudiera suceder lo que ellos no pueden entender. Esa frase es de San Atanasio, yo les invito a que tomen nota de ella porque es muy buena. Hay gente que habla de Dios como si no pudiera suceder lo que ellos no pueden entender. Entonces hay cosas que van a superar nuestro entendimiento, hay cosas que no vamos a entender, y eso no significa que el hecho de que nosotros no las entendamos, pues eso entonces está mal hecho. El ejemplo que siempre doy es un ejemplo muy infantil, que es el del niño y la vacuna. Por más que tú le trates de explicar a un niño de 2 años o de 1 año y medio por qué tiene que soportar un puyazo, una inyección para la vacuna, el niño no lo va a entender. El niño no lo entiende, pues sobre esto incluso hay fotos y hay memes chistosos, bueno, hay memes de todo. Entonces el niño no lo va a entender, pero el hecho de que el niño no lo entienda no significa que no es un bien para él recibir esa vacuna, eso no significa. Entonces, fíjate qué es lo que cuáles son los pasos, todavía no hemos dado la respuesta final, pero ya se ve por dónde va la respuesta. Primero hay que hacer una clarificación conceptual. No me separes, sobre todo no separes estos dos, el poder de la sabiduría. Que Dios sea poderoso no significa que Dios tenga que entrar en contradicción con su propia inteligencia, con su propia sabiduría. Ese es el punto número 1. Los atributos divinos nunca existen separados. Luego está el sofisma de la limitación temporal. El sofisma de la limitación temporal es que si yo paro la película en este momento, las cosas son absurdas. Y aquí le quiero agregar otro detalle. Nosotros afirmamos, también desde el punto de vista racional, que la vida humana no termina con la muerte. Eso significa que no toda justicia se va a ver en esta vida. De hecho, si usted dice que toda la justicia se tiene que ver en esta vida, entonces usted entra en un problema mucho más grave. Porque ¿qué pasa con el criminal inteligente? ¿Qué pasa con el criminal astuto? Entonces ese se saldría con la suya. O sea que el universo que usted propone cuando usted niega una vida después de la muerte, repito, se puede hablar racionalmente de una vida después de la muerte. Eso ya lo intentó Aristóteles, lo han hecho otros pensadores. Pero si usted intenta negar una vida después de la muerte, dése cuenta que usted ya cae en un absurdo. Porque el que niega una vida después de la muerte está proclamando un universo intrínsecamente injusto. Y el ejemplo que viene a mi mente es el de un presentador de televisión en la BBC, que era un tipo muy famoso, que incluso ganó premios por sus destacadas presentaciones, y él tenía programas, muchos de esos programas eran programas con niños, programas infantiles, quiero decir, y murió y muy bien, y aclamado y aplaudido, pero después de que murió empezaron a salir una serie de evidencias que, para hacerles la historia corta, básicamente este tipo era un pederasta sin escrúpulos, incluyendo una cantidad de abusos a personas, niños y niñas discapacitados, pero ya él está muerto. Entonces, el que cree solamente en una justicia en esta tierra, pues está condenado a vivir en un universo mentalmente, en un universo profundamente absurdo. Entonces, cuando nosotros hablamos del sofisma de la limitación temporal y hablamos del peligro en el que se cae cuando tú limitas la película únicamente a lo que está sucediendo ahora. Aquí está niño muriendo de hambre, se murió de hambre, aquí está el niño muriendo de hambre, niño guayubo o de donde sea. Niño es niño, niño muriendo de hambre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Dónde está Dios? No pare la película ahí. La película ni siquiera para con la muerte. Hay una eternidad que afecta a ese niño y una eternidad que afecta también a los culpables del hambre de ese niño. Ese no es un contentillo barato. Nosotros no estamos invitando a una especie de tolerancia de la injusticia bajo pretexto de que en la otra vida todo se equilibra. La iglesia en este momento es demasiado clara en sus enseñanzas. La iglesia es demasiado clara en decir, nosotros tenemos que luchar, tenemos que trabajar en esta tierra
para que se realice hasta donde es posible, con lo mejor de nuestras fuerzas y nuestra inteligencia, se realice lo que Cristo predicó en su reino. En eso tenemos que trabajar. O sea que la indiferencia nuestra, por ejemplo, frente a la injusticia social, eso no es parte de nuestra fe, eso nos hace cómplices y por consiguiente, en la terminología más clásica, nos hace pecadores, punto. Somos pecadores si nosotros somos cómplices de injusticia, así sea simplemente por inacción. Pero, aún con lo mejor de nuestros esfuerzos, tenemos que admitir que habrá mucho dolor que no podremos evitar. Y aún con lo mejor de nuestros esfuerzos tenemos que admitir que hay mucha astucia y poder de penetración del mal que llegará a afectar a muchas personas a las que nosotros no podremos rescatar o no podremos salvar. Entonces, ahí es donde entran estos tres elementos: la clarificación conceptual, el sofisma de la limitación temporal, que llega hasta más allá de la muerte, y el sofisma de la imposición de nuestra inteligencia, que básicamente consiste en decir, si no lo entiendo, entonces no puede ser. No, señor, hay muchas cosas que nosotros no entenderemos. Bueno, además de estas tres clarificaciones que son, o de estos, clarificaciones, de estas tres clarificaciones, hay que tener en cuenta otro elemento que también es importante, y es el elemento, o es el argumento de las causas segundas. Las causas segundas. Dios, hemos dicho en nuestro estudio sobre la existencia y los atributos, Dios es causa primera. Pero el hecho de que Dios sea causa primera no quita las causas segundas. Y tú no puedes atribuir toda la responsabilidad a la causa primera. Entonces, si quieren profundizar en eso, por favor vayan a la Suma Teológica en la primera parte, donde se hace el estudio del mal y donde se estudian las causas del mal. Y entonces dice Santo Tomás, en ese caso es nuestro autor, dice Santo Tomás, ¿en qué sentido Dios es causa del mal? Uno podría decir, mire, Dios es causa del mal porque Dios hizo los ingredientes de la pólvora, y Dios hizo el hierro y hizo el carbono con el cual se hace el acero, con el cual se hizo la pistola con la que le dispararon a mi papá. Luego Dios es causa del mal, porque si Dios no hubiera hecho los ingredientes de la pólvora y no hubiera hecho el hierro y el carbono y lo que sirve para el acero, no hubiera habido una pistola o un revólver para matar a mi papá. Pero ¿qué clase de causa es Dios ahí? Es evidente que si nosotros entendemos por causa todo aquello que si se quitara no se daría el resultado, Dios es causa del mal. Pero ¿es causa en qué sentido? ¿Es causa en qué sentido? Pues es causa en el sentido de aquellas mediaciones que luego otras voluntades pueden utilizar para el mal. Entonces, si yo, por ejemplo, soy obrero que trabaja en este edificio y yo utilizo unas varillas para acomodar los marcos de las ventanas, terminé mi trabajo y dejé la varilla aquí, y luego entra otra persona que tiene ganas de asesinar al decano, fíjense la historia que ya estamos haciendo, y el tipo entra y dice, aquí me llevo esta varilla y con esta varilla, y tristemente mata a nuestro decano. Yo soy... ¿Cómo? Para ver qué tan triste para terminar el grado de tristeza. Bueno, mató al decano, yo hasta ahí lo dejo. Entonces, mata al decano. ¿Quién es responsable de eso? El que dejó la varilla. No, un momento. La varilla fue únicamente instrumento y la voluntad perversa fue la causa inmediata de ese asesinato. La causa inmediata. Entonces, ¿Dios es causa primera? Sí, pero Dios no es causa entera o causa absoluta. Por favor, escriban eso, que eso es, digamos, la esencia de la respuesta en todo esto. Dios es causa primera, pero Dios no es causa completa o causa entera o causa absoluta, como la quieran poner. Dios no es la causa completa. Entonces, como Dios hizo el hierro y a mi tía la atracaron con un cuchillo, entonces Dios es culpable del atraco de mi tía. Como Dios hizo los ingredientes de la pólvora, el fósforo y el azufre y no sé qué que se utilizan en la pólvora, y con un disparo mataron a mi papá, entonces Dios es culpable de la muerte de mi papá. No, señor. Dios lo que hizo ahí fue proveer los instrumentos
que podían utilizarse bien y que de hecho Dios quiere que utilicemos bien. Y el hecho es que si se utilizan mal, ahí entran las causas segundas. Entonces, es otro sofisma, si ustedes si quieren seguir esta numeración, es otro sofisma decir que Dios es causa única o completa o entera. Entonces aquí escribimos, Dios no es causa completa. Utilicemos esa palabra. Dios no es causa completa. Dios es causa primera, sí, pero el que dejó la varilla en un salón no es culpable del asesinato del decano. Por favor, o sea, cualquiera se da cuenta de eso. Entonces, pretender responsabilizar a Dios de la maldad que aparece en el mundo, de la maldad moral, pues es una injusticia porque es no reconocer las causas segundas. La pregunta que tú haces es sobre el venado y el león que acaba con el venado. Yo te tengo un ejemplo todavía peor, que es el de las orcas asesinas, porque es que está demostrado que las orcas torturan a sus víctimas, a veces ni siquiera se las comen y las torturan. Entonces es una cosa bárbara. Las orcas tienen predilección por los tiburones. Son los peores enemigos de los tiburones. Entonces uno podría decir ahí, pero la respuesta realmente es muy directa. Donde hay un querer hay una causa. Entonces, si el león tiene un querer, así no sea un querer inteligente, lo que pasa es que el querer nuestro es un querer inteligente, que por eso adquiere un nombre en teología, se llama voluntad. La voluntad es un querer inteligente, un querer según razón, pero donde hay un querer hay una causa. Y esto significa que también hay una causa en términos de las plantas, porque las plantas también tienen alguna forma de querer. Todo aquello que tiene alguna forma de querer, que es prácticamente todo ser vivo, porque todo ser vivo tiene el mínimo querer del querer, que es el querer de la supervivencia. Entonces, donde aparece un querer, ahí se puede hablar de una causa. Entonces, Dios no es causa completa, no es causa completa de lo que sucede, y es por consiguiente un sofisma, o es un engaño, incluso pues raya en blasfemia, presentar a Dios como si fuera el responsable de todo esto que existe. Bueno, a partir de ahí es bueno que nosotros nos preguntemos qué tan respondida queda la objeción inicial, porque la objeción inicial es algo así como que si Dios existiera tendría que hacer algo, o algo así como Dios existe, pero ese Dios no es bueno, o ese Dios no conoce, o ese Dios no es poderoso, o sea, la negación de los atributos. Otra pregunta que recibimos es, si Dios en ciertas ocasiones concede milagros, por ejemplo milagros de curación, entonces queda un muy mal sabor cuando alguien recibe una curación y resulta que yo o una persona que es muy importante para mí no la recibe. Entonces eso también parece como una especie de injusticia, una injusticia divina. La verdad es que esto entra dentro de la limitación de nuestra inteligencia, en la medida en que los milagros, pero estoy tan agradecido con esa pregunta, los milagros no son reparaciones en la imperfección de la creación. Yo sugiero que escriban eso, menos los que tengan una memoria prodigiosa, escriban eso. Los milagros no son reparación de imperfecciones de la creación. No es una imperfección de la creación, o sea, de las leyes naturales, para ser más claros. Los milagros no son reparación de eso. Cuando nosotros estudiamos el tema de los milagros, que es apasionante en la cristología, el tema de los milagros, nos damos cuenta que los milagros tienen sobre todo un carácter revelatorio, en dos sentidos. El milagro me ayuda a percibir de un modo mucho más personal y cercano la misericordia de Dios, y esto nadie lo puede dudar. Recibir, por ejemplo, una curación, recibir la solución a un problema cuando tocaba, eso es como una caricia del cielo, es una cosa extraordinaria. Entonces es percibir la misericordia de Dios,
Pero el objetivo final del milagro, y esto lo enfatiza el cuarto evangelio, es ser un semeion, es ser un signo que revela ¿qué? Que revela Dios es el Rey, Dios está por encima. Entonces, como los milagros son ante todo signos, son revelaciones, como ese es el papel fundamental de los milagros, ser revelaciones, entonces los milagros están en clave de la sabiduría, la inteligencia divina, que sabe a quién concede y a quién no concede y cómo concede. Una de las personas de las que se hablan en tiempos recientes, de las que se hablan mayor número de milagros, es el padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif, un misionero canadiense, él estaba en una grave enfermedad, él mismo estaba muy enfermo, y un grupo de estos carismáticos, de grupos de oración, fueron y le dijeron: Padre, ¿usted quiere permitir que oremos por usted? Y este padre, pues como buen hombre racional, él decía: pero si ya la medicina está haciendo todo lo que puede hacer, o sea, ¿qué sentido tiene esto? Pero digamos que por no desairar a la gente, ya ustedes se imaginan, viejitas piadosas, muchachos entusiastas, personas como muy convencidas, entonces él dijo: pues tampoco les voy a prohibir que oren por mí. Oiga, ya han orado y este hombre se ha curado. Pero no solo se curó él, sino que su fe cambió de una manera radical. Entonces él empezó a experimentar la fuerza de muchos carismas, incluyendo don de lenguas, incluyendo don de profecía y una cantidad de cosas, y empezó a orar él mismo por enfermos y mucha gente a curarse. Yo estuve celebrando la Santa Misa con él una semana antes de que muriera. Por supuesto, nadie podía imaginarse que iba a morir. Murió de un ataque en Argentina. Yo estuve celebrando con él porque la última escala de él antes de su país final, que fue Argentina, donde murió, fue aquí en Colombia. Y él celebró una Eucaristía en el Coliseo del Campín porque, ya saben, una persona tan popular pues requería unos auditorios gigantescos, unos lugares gigantescos. Y yo pude ver con mis ojos muchos de estos milagros. Es una cosa increíble, es una cosa que a uno le llena de admiración. Pero yo también vi gente que llegó en silla de ruedas y salió en silla de ruedas. O sea, exactamente lo que tú estás preguntando. Entonces nosotros tenemos que saber que los milagros, tanto los milagros de curación física como los milagros de conversión, porque al fin y al cabo es mayor la conversión, que es un cambio en el orden sobrenatural, que la curación, que es un cambio pues de origen sobrenatural, pero en el orden natural. Entonces, la conversión es el milagro de milagros. Y sin embargo, pues resulta que hay veces que no suceden las conversiones. Y hay veces que uno ora y ora y ora. Porque hay gente a la que uno quiere mucho y uno la siente sin fe. Y uno dice: caramba, pero si este hombre, si esta muchacha, si llegara a la fe. Yo tuve una compañera, por ejemplo, en Olimpiadas de Matemáticas, yo tuve una compañera, una mujer tan interesante, tan inteligente, y yo decía: pero ¿cómo es posible que sea atea? No puede ser. Y yo he orado a lo largo de mi vida, he orado muchas veces por ella, pero la última noticia que tuve es que sigue tan atea como el primer día. Ella sigue perfectamente atea. Bueno, entonces quiere decir que no se fíen mucho de las oraciones de Fray Nelson. El hecho es que eso entra dentro de la inteligencia. ¿A quién concede Dios los milagros y por qué? Entra dentro del camino de su providencia y de su sabiduría para lo que cada persona necesita. Y no se nos olvide lo que dice Juan 20, donde Cristo le habla a Tomás y dice: tú creíste porque viste, dichosos los que crean sin haber visto, donde parece que es mayor el crecimiento de la fe, cuanto menos depende de milagros. No es que estén mal los milagros, Dios verá a quién se los da, ¿no? Entonces, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, con estas claridades y reconociendo que nosotros siempre tenemos una responsabilidad y tenemos algo que cambiar en nosotros, para que le dejemos de echar culpas a Dios, yo creo que podemos dar por cerrado este tema. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.